Ganó hace 8 meses las elecciones legislativas de Grecia, haciendo temblar a Europa. Quería cambiar los esquemas del viejo continente, pero terminó firmando un tercer rescate. Ahora vuelve a llevar a los griegos a las urnas. ¿Un dogmático de izquierdas o un pragmático europeo? Nuestro invitado de hoy en The Global Conversation es el ex primer ministro griego y líder de Syriza, Alexis Tsipras. Alexis Tsipras, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Hace algunos meses los griegos lo votaron porque les dijo que pondría fin a la austeridad, que pondría fin a los programas de rescate y al final no logró cumplir sus promesas. ¿Por qué tendrían que confiar de nuevo en usted? Hace 7 meses prometimos a los griegos que daríamos una gran batalla, que sufriríamos, que sangraríamos para que ellos dejaran de sangrar, que lucharíamos por sus reivindicaciones y por un cambio en Europa. Porque sabemos que pertenecemos a la familia europea y que nada puede cambiar en un solo país. Europa tiene que cambiar de rumbo. Mantuvimos esa promesa y los griegos lo saben. ¿Y ahora? Ahora tenemos un acuerdo que se ha descrito como un duro rescate. Pero supimos desde el principio que cada compromiso llevaría a un acuerdo. Nuestro objetivo era el acuerdo, no la salida de Europa o el desmantelamiento de la eurozona. Ahora, por primera vez, la reestructuración de la deuda es posible para Grecia. Ahora no se discute si hay que aliviar la deuda. Eso se hará tras la primera revisión. Se discute en qué medida y dimensión se hará. Grecia no puede ir a los mercados. No resulta atractiva a los inversores con una deuda que aumentó del 120 al 180% en 4 años, desde la implementación de una política de austeridad sin salida. ¿No fue discutido en 2012? ¿No dijo el Eurogrupo que la deuda sería debatida? Ese es exactamente el caso. Se ha mencionado, pero sin ningún tipo de compromiso práctico. Se decía que cuando Grecia alcanzara el superávit primario habría decisiones, y no las hubo. Y no fue solo porque el anterior gobierno de Samaras no pusiera la cuestión sobre la mesa, sino porque iba diciendo por todos los lados que la deuda era insostenible. Ahora tenemos aliados muy poderosos. Incluso el Fondo Monetario Internacional habla claramente de la deuda. ¿Qué vería como éxito en relación a la deuda si finalmente forma gobierno? ¿El corte de pelo continúa en su agenda? De entrada, creo que la parte financiera del acuerdo ha sido un gran éxito de nuestro gobierno. Me acuerdo de que usted y su cadena cubrieron todas las fases de la negociación, que los países del norte, incluyendo Alemania, no querían ni tan siquiera discutir sobre dar más dinero a Grecia. Ahora no es solo sobre dinero, porque todas las necesidades del país están completamente cubiertas hasta 2019. Y esto es una mini reestructuración en sí misma, porque los bonos del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, que tuvimos que devolver con un interés del 4,5% y del 3,8% ahora, bajo el mecanismo europeo de estabilidad, son del 1,5%. Por lo tanto, es una mini reestructuración por medio de la reducción del coste del préstamo. Tenemos también nuestros bancos asegurados gracias al proceso de recapitalización hasta finales de 2015. Esto ocurrirá antes de que el programa de rescate comience en 2016, lo que significa que todos los depósitos de los griegos están asegurados. Ahora tiene en sus manos un programa que incluye reformas. Grecia y sus anteriores gobernantes están siendo criticados porque no las implementaron. ¿Qué son reformas para usted? ¿Habla el mismo idioma que sus colegas europeos? ¿Las privatizaciones o la liberalización de profesiones cerradas, por ejemplo, las considera reformas? Son cuestiones que los acreedores piden al gobierno griego. Mire, creo que el problema de fondo del liderazgo europeo hoy en día es que está dominado por una política neoliberal rígida y dogmática. Es verdad, Grecia necesita reformas. Pero si hablamos de la apertura de profesiones cerradas, no empezaría por los peluqueros, sino por los propietarios de medios de comunicación. Si hablamos de la necesidad de reformas, no quiero decir vender la propiedad estatal, sino de reformar el Estado para que sea eficaz y sirva a sus ciudadanos. Por ejemplo, si tuviéramos tiempo y no hubiéramos heredado el Fondo de Activos de la República Helénica, que es un fondo malo,
podríamos haber salvado los activos públicos. Por ejemplo, los 14 aeropuertos regionales. ¿Va a continuar esta privatización? Que proporciona beneficios de 350 millones de euros al año. En 30 años podríamos tener beneficios incluso mayores. ¿Me pregunta por las privatizaciones? Especialmente por los aeropuertos. No quiero evitar ninguna de sus preguntas. Sabe que la condición de los aeropuertos era una demanda, no quiero comentar por qué. Todos lo pueden entender, creo, porque había intereses especiales. Sin embargo, somos gente honesta y honramos nuestros compromisos. Si nos comprometemos con un acuerdo, lo cumplimos. Y esperamos lo mismo de la otra parte. Porque el acuerdo puede tener puntos negativos, como el que he mencionado antes. Pero también incluye que vuelve a haber una negociación colectiva y nuestros colegas tienen que cumplirlo. Acabarán los despidos colectivos y nuestros colegas deberán asumirlo. El sector energético permanecerá bajo control público y nuestros colegas deberán asumirlo. Tenemos que evitar los desahucios de las residencias principales de las personas que no pueden pagar sus hipotecas, y nuestros colegas tendrán que asumirlo. Exigiremos a nuestros socios que honren lo que acordamos. Y por otro lado, nosotros estaremos obligados a hacer lo mismo en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, porque esto es lo que significa un acuerdo justo. Hace poco el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le mencionó personalmente en su discurso ante el Parlamento Europeo y describió algo específico que ocurrió durante el periodo de negociaciones. Dijo que le propuso aplicar impuestos a los propietarios de buques griegos y que usted discutió esa medida. Me río porque mi amigo Jean-Claude ha estado en una situación muy difícil. Cuando el Fondo Monetario Internacional y también él rechazaron nuestra propuesta de aumentar los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas. En realidad, cuando presentamos esta propuesta, y yo conozco los entresijos, algunos empresarios griegos llamaron a la Comisión y al Fondo Monetario Internacional para presionar, porque no querían pagar más impuestos. De hecho, entonces, el Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde, me acuerdo, nos dijo que esta medida era hacer política contra el crecimiento y que no ayudaba, mientras que todos sabemos, irónicamente hablando, que recortar los salarios y las pensiones favorece el crecimiento. Aplicar impuestos sobre el beneficio de las grandes empresas es una medida anticrecimiento. Creo que Jean-Claude quería evitar las críticas por ello. Así que, como político experimentado que es, puso sobre la mesa una cuestión que sabía de antemano que era muy difícil de resolver. Nosotros no negamos los impuestos sobre los propietarios de buques. No lo negamos para nada, bien al contrario. Pero le explicamos que, según la Constitución, y no puedes cambiarla de la noche a la mañana, es extremadamente complicado aplicar impuestos a los propietarios de buques porque no tienen su residencia en Grecia. Tienen compañías offshore y no se les puede encontrar. Así que si queremos ser eficaces en imponer impuestos a la riqueza que se escapa del país, tenemos que cambiar todo el contexto institucional europeo en relación a las compañías offshore. Y si queremos eso, no hay que hablar de Grecia, sino del país del señor Juncker, Luxemburgo. Hablando de Juncker, ha dicho que es amigo suyo. Sí, porque creo que tiene sentimientos sinceros y cálidos por el pueblo griego. ¿En concreto por usted? Lo digo porque usó palabras duras con usted, especialmente durante los últimos días de las negociaciones. No, creo que tenemos una relación sincera. Yo también le he criticado. Tenemos diferentes formas de pensar. Él es un político de derechas y yo de izquierda. Sin embargo, nuestra relación es sincera. Volviendo al periodo de las duras negociaciones, la cara de ellas durante mucho tiempo y hasta el referéndum fue la de Yanis Varoufakis como ministro de Finanzas. Él no votó a favor del acuerdo que usted trajo a casa después. ¿Fue Varoufakis una mala apuesta por su parte? Cualquier primer ministro puede elegir al ministro que consiga los mejores resultados. Y como entrenador, si uno ve que un futbolista, si hablamos de fútbol, ha dado ya el máximo de sus capacidades, le saca del campo, como hice yo. Varoufakis al principio de las negociaciones les imprimió una gran dinámica. Pero después se convirtió en el objetivo de la mayoría de los colegas europeos. Dejaron de hablar con él. Él no se comunicaba con ellos. Así que tuvimos que reemplazarle. ¿Le sacrificó por eso? No fue un sacrificio, solo un ofrecimiento. Fue lo que acordamos. No hay permanencia.
Cuando vi que Varoufakis no iba a conseguir un acuerdo, que no podía comunicarse con las personas que iban a estar en la mesa de negociación, le dije: Yanis, no vas a poder lograr un acuerdo. Y él me contestó: tienes razón, no soy yo el que lo puede conseguir. Creo que nos separamos como amigos. Volvamos a la dramática noche, las 17 horas que estuvo en esa sala con los otros líderes europeos para conseguir el tan esperado acuerdo. La prensa internacional escribió que sus colegas le torturaron y otros que le crucificaron. ¿Está de acuerdo? ¿Se sintió así en algún momento a lo largo de la noche? Si hay crucifixión, eso es bueno, porque después viene la resurrección. Ahora es el momento de hablar de la necesidad de los griegos de resucitar, lo mismo que el país, que ha sufrido durante 5 años. Mire, fue un encuentro muy duro. Les dejé claro que no iba a resultar si ellos no retiraban una propuesta horrible que incluía un fondo fuera del país, en Luxemburgo. Con el objetivo de vender de una vez la propiedad pública por 50.000 millones de euros, que es el 25% de nuestro Producto Interior Bruto, un precio muy bajo. Porque durante la crisis los precios son extremadamente bajos. Les expliqué que si querían que pusiera en venta la Acrópolis me lo dijeran. No dejaría la mesa, pero no firmaría. Me presionaron más y más, pero a la mañana siguiente se dieron cuenta de que debían ceder y lo hicieron. Algunos de ellos estaban enfadados conmigo porque el referéndum había destacado el déficit democrático de Europa y me decían: ¿qué les voy a decir ahora a mis votantes cuando yo no he convocado un referéndum? Y yo les decía que ese era su problema, porque la democracia es el valor supremo en Europa. Πρόβλημά σας τους είπα που δεν κάνατε δημοψήφισμα, διότι η δημοκρατία είναι υπέρτατη αξία μέσα στην Ευρώπη. Y si durante el periodo en que convocó el referéndum en Grecia los otros países hubieran hecho otro preguntando si había que prestar más dinero a Grecia o no, ¿cuál piensa que hubiera sido el resultado? ¿Qué le diría a los europeos sobre el dinero que han dado a Grecia? ¿Por qué dárselo? Si creemos que la democracia es el contexto en el que debe construirse Europa, diría: ¿por qué no? Que haya referéndum en todas partes y no solo cuando hay un país en riesgo, por el devenir de Europa. El referéndum debería preguntar a la gente si piensa que la austeridad es el único camino o son necesarias políticas alternativas. Grecia estuvo en el ojo del huracán y no hay que culpar a los griegos por eso. La gran victoria de estos 7 meses de negociaciones es que cambiamos a la opinión pública europea sobre los griegos. Lo que predominaba antes era que los griegos eran vagos y querían vivir por encima de sus posibilidades. Esto ha cambiado y lo que se piensa ahora es que los griegos fueron torturados injustamente y pagaron el precio de malas elecciones políticas y los errores de los gobiernos griegos previos. Ahora tenemos que seguir adelante rompiendo las cadenas del pasado. ¿Alguna vez se arrepintió de haber convocado el referéndum en ese momento? No, para nada. Si la gente no hubiera participado en esa mesa de negociación, habríamos tenido que aceptar medidas mucho más duras, sin ninguna financiación, que nos habrían llevado a un nuevo callejón sin salida en 3 o 5 meses. Por lo tanto, el referéndum fue la clave para nuestra supervivencia hoy en día y permanecemos firmes y preparados para pelear. Somos la llama para otra gente de Europa. Si Syriza gana, y va a ganar seguro con una amplia mayoría, el mensaje a Europa no será que el gobierno de Syriza fracasó, sino que permanece firme y quiere un camino diferente para Europa, y este mensaje será rotundo. La crisis de refugiados es otra que incluye Grecia. Atañe a toda Europa y Angela Merkel dijo que es incluso peor que la crisis griega. Señor Tsipras, su gobierno fue criticado por no saber qué hacer. Pidió a la UE activar su mecanismo. ¿Acepta estas críticas? Creo que es un argumento que ha utilizado la oposición griega.
cuya postura sobre la crisis es inaceptable. No mencionaré lo que hicimos como gobierno porque no recibimos absolutamente nada del gobierno anterior. Nos acusan de abrir las fronteras e invitar a los refugiados a Grecia, como si vivieran en una burbuja, como si no supieran que hasta el momento han entrado en Europa 800.000 refugiados, como si no entendieran que se debe a una crisis global que ha coincidido con el cambio político en Grecia. Nosotros no somos los que hemos invitado a los refugiados a Grecia, como tampoco lo ha hecho Angela Merkel a Alemania, que por cierto acogerá cerca de 800.000 refugiados este año. Aquí vemos una gran hipocresía de la parte conservadora y populista de la vida política del país, entre los que incluyó a Nueva Democracia. Y desgraciadamente incluye a partidos que pertenecen al Grupo Socialista del Parlamento Europeo. Digo desgraciadamente porque no es lo que piensan los socialdemócratas en Europa. Especialmente Topotami tiene la posición más populista por razones de caza de votos, que es la misma que Amanecer Dorado en esta cuestión. En relación a las elecciones, hasta el momento, según los sondeos, Syriza sería el primer partido, pero sin mayoría absoluta. ¿Con quién uniría sus fuerzas, especialmente si los griegos independientes no están en el próximo Parlamento? En enero de 2015 muchos griegos querían votar por nosotros, pero no se atrevieron porque temían los argumentos de nuestros oponentes, que teníamos una agenda secreta y que queríamos sacar al país de la eurozona. Nos faltaron 2 diputados para la mayoría absoluta. Hoy nadie en el país puede acusarnos de tener una agenda secreta, porque hemos demostrado que en situaciones críticas hemos sabido gestionar el coste y la responsabilidad de mantener el país en Europa y evitar una catástrofe económica mucho mayor. Hoy esto ya no se cuestiona. Los 2 diputados que necesitábamos en ese momento son un objetivo que podemos conseguir. Syriza va a ser la primera fuerza política y creo que la mayoría es algo que está al alcance de nuestras manos. Incluso si lo conseguimos, buscaremos colaboradores. Si no, tenemos nuestro programa. Tenemos nuestro plan. Hay poderes políticos o personas en el Parlamento que no se arriesgarán a convocar otros comicios. Por lo tanto, estoy seguro de que después del 20 de septiembre, en los días siguientes, habrá un gobierno que seguirá adelante con el gran esfuerzo que lanzamos el 25 de enero. ¿Cuál es su objetivo para los próximos 4 años si llegara a formar gobierno? ¿Qué hará? ¿A dónde le gustaría llevar al país y cuál es su visión para los próximos 10 años? ¿Cómo ve a Grecia entonces? En 4 años el país será diferente. Creo que esta recesión transitoria se habrá acabado en el primer semestre de 2016. Habremos superado las consecuencias de las medidas de control. Volveremos al crecimiento con la condición de que logremos buenos resultados en la negociación de la deuda. Creo que este es un objetivo a nuestro alcance, si no para finales de 2016, para principios de 2017, para que el país vuelva a los mercados y, por tanto, no haya más necesidad de préstamos, de supervisión, de toda esta difícil situación de estos últimos tiempos. Y, por supuesto, está en nuestras manos romper con el pasado, retroceder y destruir las fuentes de corrupción que nos lastran. ¿Qué piensa por la noche cuando vuelve a casa y está solo con sus pensamientos? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Ahora quiere realmente que me sincere? Porque pasamos momentos de una gran angustia. Hubo momentos en los que me preocupaba hasta el punto de si a la mañana siguiente el país aguantaría. Si los bancos y la economía podrían aguantar. Tomé decisiones difíciles de gran coste, pero como siempre con la conciencia tranquila.
En este sentido estoy contento porque el problema que tenía al dormir por las noches no tenía nada que ver con mi conciencia, sino con la dificultad objetiva de pagar salarios, estabilizar los bancos, reinstaurar la estabilidad económica y social. Y creo que los griegos lo han visto. Los griegos, con una gran calma y dignidad, han logrado sobreponerse a las dificultades y pueden mirar a los ojos de los políticos y decir quiénes están mintiendo y quiénes dicen la verdad. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.